Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco de las entradas y salidas para el PIC 16F877A. Básicamente vamos a aprender a configurar tanto las entradas y las salidas con el software CC Compiler o C Compiler. Para eso lo que he hecho es implementar este pequeño circuito en el cual tenemos un pulsador a la entrada. Como podemos apreciar, este pulsador no tiene resistencias pull up ni pull down, ya que lo estamos conectando directamente al pin RB0. Estamos utilizando entonces las resistencias internas pull up que tiene este PIC. Para eso tenemos que hacer una configuración mediante software que luego les voy a enseñar. Entonces nuestra entrada vendría a ser el pulsador. Estamos utilizando también el pin RB1 del PIC y lo estamos mandando hacia un LED para que prende y apague siempre que nosotros tengamos presionado el pulsador. Entonces con eso estamos configurando una entrada en el pin RB0 y una salida en el pin RB1 utilizando la resistencia interna pull up del PIC en su puerto RB0. Entonces paso a hacer la prueba, presiono el pulsador y se enciende la luz en el LED. Vuelvo a presionar, se enciende, suelto, se apaga. Presiono, se enciende, suelto, se apaga. Bueno, ahora voy a pasarles a enseñar la programación y cómo configurar estos puertos. Ya, entonces vamos a hablar de la gestión de los puertos en C Compiler. Hay dos maneras de configurar las entradas y salidas en nuestros puertos. La primera es declarando los registros TRIS-port definiendo su dirección en memoria RAM. ¿Y cómo la definimos? Utilizando variables. La otra manera es utilizando las directivas específicas del compilador, las cuales son use fast.io, use fixed.io o use standard.io. Nosotros vamos a hablar de la asignación a través de la memoria RAM. Entonces, como ya dijimos, se definen los registros port y tris. El registro tris nos va a permitir determinar o configurar nuestros pines como entradas y como salidas, mientras que el registro port nos va a permitir leer y escribir en estos pines. Entonces, los registros port y tris tenemos que asignarlos como bytes y tienen que situarse en la posición correspondiente de la memoria RAM de nuestro microcontrolador. Para saber las posiciones o direcciones de memoria RAM de estos registros tenemos que visitar o ver el datasheet del microcontrolador que estamos utilizando. En este caso yo estoy utilizando el PIC 16F877A. Entonces he extraído sus direcciones de cada uno de los registros, tanto para los tris como para los ports. La directiva para asignar los registros tris y port es la que tenemos aquí, ¿no? Que es numeral byte, el nombre de la variable que queremos nombrar a nuestros puertos o a nuestros tris, y la dirección en memoria RAM, que la extraemos del datasheet, como ya dije. Entonces, yo voy a trabajar aquí con tris A. Quiero leer el registro tris A. Para eso le doy la sintaxis que teníamos aquí, numeral byte, le doy un nombre, le estoy dando un nombre en minúscula, ustedes le pueden dar cualquier nombre, yo le estoy poniendo tris A y busco la dirección en memoria. La dirección en memoria del registro tris A es la dirección en hexadecimal 0x85. ¿Por qué se pone así? Porque casi siempre se acostumbra para trabajar en microcontroladores con números en hexadecimal. También podríamos ponerlo en binario o en decimal, pero es preferible trabajar de esta manera, ya que es como un estándar. Luego, el registro, la dirección del registro port A se encuentra en esta dirección, que es la dirección 5, pero también con la misma sintaxis. Entonces, de la misma manera podemos hacer con los demás pins, con los demás puertos, ¿no? Sabemos de que el PIC 16F877A cuenta con 5 puertos, el puerto A, B, C, D y E. Cada puerto entonces tiene su registro tris, que nos va a servir para configurar las entradas o las salidas de estos puertos. Mientras que los puertos en sí nos permiten leer y escribir en nuestros pines, ¿no? Entonces, como ya les dije, acá tenemos las direcciones para nuestro PIC 16F877A. Seguidamente, una vez que ya tenemos definidas las variables que se van a controlar a través de los comandos asignados, podemos ya hacer trabajar nuestros pines como entradas y como salidas. Cuando estamos trabajando con los registros tris,
Para el registro tris, un 1 quiere decir una entrada y un 0 una salida. Entonces, nosotros podemos configurar de esa manera nuestros pines. El tris A, por ejemplo, lo estamos configurando con el número hexadecimal FF. El número hexadecimal FF en binario representa 8 bits puestos a 1, o sea, 8 unos. Eso quiere decir que estamos asignando al tris A como 8 entradas de sus 8 bits. También estamos asignando al tris B el valor de 0 en hexadecimal. Eso quiere decir que son 8 bits puestos a 0, 8 ceros. Eso quiere decir 8 salidas, porque ya dijimos de que para el tris un 0 es una salida. También podemos hacer una combinación, como estamos haciendo aquí en el ejemplo del tris C, ¿no? Al tris C le estamos asignando el valor 0F. F en hexadecimal representa 8 bits, los 4 menos significativos como unos y los 4 más significativos como ceros. Entonces, los 4 bits de menor peso van a trabajar como entradas y los 4 bits de mayor peso como salidas. También se puede trabajar bit a bit con los registros o variables definidas previamente. Para eso utilizamos estas instrucciones, ¿no? Que son bit clear, bit set y bit test. Con bit clear vamos a asignar a la variable el bit específico, lo vamos a poner a 0. Entonces, yo tengo que especificar aquí en var qué registro voy a utilizar o qué variable voy a declarar. Y como la mayoría de variables para nuestros microcontroladores trabajan con 8 bits, tengo que asignar cuál de los 8 bits voy a poner a 0, porque bit clear pone a 0 el bit de la variable que haya asignado. Bit set pone a 1 el bit específico de la variable que haya asignado, mientras que bit test va a mostrar el bit específico de la variable que haya nombrado. Mientras que swap lo que hace al registro que haya asignado va a intercambiar sus 4 bits menos significativos por los 4 más significativos. Va a ser una rotación. Los 4 menos significativos van a pasar los 4 más significativos y los 4 más significativos los 4 menos significativos, ¿no? Entonces, también se puede declarar un bit de un registro con una variable mediante la directiva numeral bit, lo que permite trabajar directamente con bits. Entonces, si nosotros queremos trabajar directamente con un bit y no utilizar estas instrucciones de aquí, lo que podemos hacer es asignarle un nombre al bit específico con el cual queremos trabajar. Para eso utilizamos esta sintaxis, ¿no? La que tenemos aquí. Numeral bit, el nombre del bit con el cual queremos trabajar. Cualquier nombre puede ser, la posición del registro al cual pertenece, que eso también lo sacamos en datasheet, y especificamos el bit. La mayoría de registros son de 8 bits, ¿no? Entonces siempre aquí vamos a especificar un número del 0 al 7. En este caso, para el ejemplo, estamos asignando el numeral bit a la variable rb4. He escrito esta variable en mayúsculas, puede ser en minúsculas o puede ser cualquier otro nombre que ustedes quieran, siempre y cuando asignemos su dirección específica. ¿En qué posición está rb4? rb4 pertenece al puerto B, ¿no es cierto? Y el puerto B se encuentra en la dirección 6 en hexadecimal. ¿Con qué bit específico voy a trabajar? Con el bit 4. Entonces, ya le estamos indicando al programa que nosotros queremos el bit 4 del registro puerto B. ¿Y con qué nombre? Con el nombre RB4. Y ya de frente le puedo asignar el valor de 0, ¿no? En vez de utilizar este registro, porque también he podido utilizar esa instrucción. Y aquí sería, ¿no? Bit clear, el nombre de la variable, port B, 4. No, pero para no hacer eso, entonces simplemente pongo rb4 igual a 0, siempre y cuando haya asignado al inicio esta sintaxis, ¿no? Entonces ahora pasamos a ver lo que es la programación. Primero asignamos el PIC con el cual vamos a trabajar, que es el 16F877A. Después los fuses que vamos a utilizar. Solamente estoy asignando que voy a utilizar un cristal externo y no el perro guardián. Voy a desactivar el watchdog type. También especifico mediante la instrucción useDelayClock que voy a trabajar con un cristal de 4 MHz. Aquí es la parte interesante, el registro del cual les hablaba, ¿no? La asignación de las variables y de las direcciones de nuestros registros. Vamos a trabajar entonces solamente con el puerto B y con el tris B. Entonces primero asignamos en la sintaxis numeral byte, le estoy dando un nombre tris B. ¿En qué dirección se encuentra? En la dirección 86 en hexadecimal.
También estamos asignando la variable port P. ¿En qué dirección se encuentra el registro port P? En la dirección 6 en hexadecimal. Esta instrucción de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esta variable que es optionRec. OptionRec es un registro que tiene este microcontrolador que nos va a permitir configurar muchas opciones de nuestro PIC. En este caso yo lo que quiero hacer es activar las resistencias pull-up con las que cuenta el puerto B. Entonces este registro optionRec se encuentra en la dirección 81 en hexadecimal para este PIC. Después también estoy utilizando los registros bits. Con estos bits voy a asignar bits específicos o pines específicos para nuestro PIC. Voy a asignar entonces las variables pulsador y la variable LED. La variable pulsador va a pertenecer al puerto B y voy a especificarlo como el bit RB0, mientras que la variable LED también va a pertenecer al puerto B y va a estar especificada en el pin RB1. Una vez que ya hemos declarado las variables con las cuales vamos a trabajar, pasamos al registro, a la función principal, en la cual estamos utilizando también la instrucción bitset, bitclear. Bitclear, vamos a poner a 0 el bit 7, que es el bit más significativo del registro optionRec. ¿Para qué hacemos esto? Cuando nosotros ponemos el bit 7 del registro optionRec a 0, estamos activando las 8 resistencias pull-up con las cuales cuenta este microcontrolador. Estas resistencias pull-up son resistencias internas que van conectadas directamente a la alimentación. Entonces ya no sería necesario poner una resistencia externa si queremos declarar estos pines como entradas. Entonces ya hemos activado las resistencias pull-up. Seguidamente ponemos bitset. Bitset quiere decir que vamos a poner a 1 un bit. ¿Qué bit? El bit 0 del registro tris-B. Entonces estamos declarando como entrada el bit RB0 del tris-B, del puerto B. Y vamos a poner a 0 el pin RB1 del tris-B. Entonces, en otras palabras, con esta instrucción lo que estamos haciendo es poniendo el pin RB0 como entrada y con esta poniendo el pin RB1 como salida. Seguidamente voy a poner LED a 0. ¿Y quién era LED? LED era el registro RB1 del puerto B. Lo voy a poner a 0 inicialmente. Seguidamente pasamos al bucle infinito. Entonces preguntamos aquí, ¿no? Si pulsador, ¿quién era pulsador? El pin RB0 del puerto B, que ya lo hemos asignado aquí. Si pulsador es igual a 1, entonces damos un delay de 100 milisegundos para evitar el ruido producido por los rebotes y le decimos que LED sea 0. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando en el pin RB0 una resistencia interna pull-up, esta siempre va a estar alimentada a 5 voltios. Eso quiere decir que predeterminadamente siempre va a estar recibiendo un nivel alto por el pin RB0. Nosotros tenemos que conectar entonces nuestro pulsador a tierra. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros pulsemos o presionemos el pulsador, le inyectemos por el pin RB0 un nivel bajo, ¿no? Entonces, como siempre nuestro pulsador está a nivel alto, por eso dice acá, si pulsador está igual a 1, 1 quiere decir nivel alto, esperamos el retardo y ponemos el LED a 0, porque no está presionado el pulsador, ¿verdad? Porque cuando lo presionemos vamos a recibir un nivel bajo. Entonces, si ese no es el caso, eso quiere decir que si pulsador es igual a 0, eso quiere decir que hemos presionado el pulsador, entonces que se encienda el LED. Entonces el LED va a ser igual a 1. Y así se va a repetir el bucle infinito. Siempre que el pulsador no esté presionado, el LED tiene que estar apagado, y cuando nosotros presionemos el pulsador, el LED se debe activar. Esta lógica es inversa a la ya tradicional, ya que estamos utilizando las resistencias pull-up o pull-up, como le dicen, ¿no? Bueno, no sé exactamente cuál es la pronunciación. Aquí tenemos la simulación del circuito. Es el PIC 16F877A. Como estamos viendo, a la entrada del pin RB0 le estamos poniendo el pulsador que va conectado a tierra. No estamos utilizando una resistencia para este pin porque estamos utilizando la resistencia pull-up interna.
Como siempre le está llegando al pin RB0 un 1 lógico, cuando nosotros presionemos el pulsador vamos a hacer que le llegue tierra o 0 lógico. Y nuestro programa va a consistir en que el PIC, cada vez que lea que se ha presionado el pulsador, se tiene que encender nuestro LED, como ya expliqué en la programación. Estamos poniendo esta resistencia de protección de 220 ohmios para que nuestro LED no supere los 20 mA. Le damos play a la simulación, presionamos nuestro pulsador, está presionado, se enciende el LED, soltamos, se apaga, presionamos, se enciende, soltamos, se apaga. Ya, entonces como ya habíamos explicado, tenemos el pulsador aquí sin resistencia externa porque estamos utilizando la resistencia pull-up interna del PIC en el puerto RB0. En el pin RB0, perdón. Y el pin RB1 estamos conectándolo a este LED que está aquí. Este LED está conectado a una resistencia de 220 ohmios y de allí se va a tierra, ¿no? Entonces cada vez que reciba un 1 lógico se va a encender. Siempre nosotros vamos a tener a la salida un 1 lógico siempre y cuando presionemos el pulsador. Entonces procedo a presionar el pulsador. Se enciende el LED, suelto, se apaga. Presiono, enciende, suelto, se apaga. Bueno, espero que les haya gustado este video y se suscriban. Muchas gracias.